Les damos las buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al primer Congreso de Educación de San Martín, Identidad, Desafíos y Futuro, organizado por la Municipalidad de San Martín, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. En San Martín tenemos la convicción que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas y de nuestra comunidad. En el contexto actual, en el que tantos valores están puestos en duda, y a 140 años de la Ley 1420, decidimos reunirnos todos los sectores de la comunidad educativa para debatir, pensar y reflexionar sobre la actualidad de la educación, los desafíos que tenemos en nuestro siglo y el futuro que queremos construir. Durante la mañana se desarrollaron más de 40 mesas, donde se compartieron cerca de 480 experiencias educativas. Y en este momento comienzan, junto con nosotros, más de 20 mesas de conferencias temáticas con la presencia de 90 especialistas en educación. Les agradecemos a todos y a todas que estén aquí presentes. Y entonces damos apertura a la mesa que hoy nos convoca, titulada Cuidado y Educación en la Primera Infancia. Mi nombre es Paula Colona, pertenezco a la Dirección General de Cuidado Infantil de la Municipalidad de San Martín y voy a estar moderando esta mesa. Por eso les voy a compartir ahora algunos detalles de cómo vamos a organizar este espacio. La mesa va a tener una duración aproximada de 1 hora y media. Le vamos a dar la palabra a cada orador y oradora, que tendrá 20 minutos de exposición. Yo voy a estar ayudando a cumplir ese tiempo para garantizar que todos y todas nos podamos escuchar. Al finalizar el panel, vamos a abrir una pregunta sobre los desafíos que tiene la educación hoy. Y bueno, por último, queremos recordarles que las conferencias van a estar grabadas y serán publicadas en el sitio web de la Municipalidad de San Martín. A partir de ahora, entonces, les pedimos, por favor, poner los celulares en silencio y también les pedimos, por favor, hacer silencio mientras los expositores desarrollan sus ponencias. También vamos a evitar circular por la sala. Entonces, vamos a dar comienzo a la mesa Cuidado y Educación en la Primera Infancia. Hoy nos acompañan a Adrián Rosengart y Marales Begueris. Estamos esperando a Eleonor Faur, que entendemos que está en camino y estará llegando. Así que vamos a invitar a Adrián, que es el primer expositor. Lo voy a presentar como es debido. Adrián es docente, magíster en Planificación y Gestión en Políticas Sociales de Flaxo, es doctorando de la Universidad de Manizales, Colombia, y especialista en Políticas Públicas para la Primera Infancia. Se ha desempeñado como consultor internacional en diversos países de Latinoamérica. Fue director nacional de Primera Infancia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, coordinador del Plan Nacional para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes entre 2008 y 2011, director general adjunto de Niñez de la Ciudad de Buenos Aires y director provincial de Políticas Sociales de la Provincia de Buenos Aires. Es actual coordinador del proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación prebásica de Honduras. Muy bienvenido, Adrián. Muchas gracias por estar aquí formando parte del primer Congreso de Educación de San Martín. Bueno, muchas gracias. ¿Así se escucha bien? Sí. Estoy con 2 computadoras a la vez. Bueno, en principio agradecer muchísimo a los organizadores de este evento y a todas y todos ustedes. Simplemente recuperar la idea de la necesidad de encontrarnos, la idea de la necesidad de poder reconocernos, vernos, dialogar, intercambiar en momentos donde por ahí a muchos de nosotros nos está costando encontrar esos espacios. Entonces valoro enormemente el esfuerzo de la municipalidad, de la universidad, de todos los organizadores y por supuesto valoro mucho que ustedes estén hoy acá escuchándonos en esta tarde de viernes fresca y bueno,
mil gracias por acompañarnos. No quiero comenzar esta intervención sin simplemente evocar a un amigo y compañero que falleció hace muy poquito. La gente que me conoce sabe que en cualquier momento yo lloro, ¿sí? O sea, no se asusten si en algún momento me emociono. Empecé muy arriba. No, quiero recuperar la presencia o la compañía de Marcelo Leiras, un compañero, profesor mío de Flaxo, que falleció hace muy poquitito, muy joven, un politólogo, sociólogo, hermosa persona. Buen viaje. Bien, nada, como comentaba Pau, yo estoy trabajando en este momento en Honduras, en un proyecto de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Honduras, financiado por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, de mejora de la calidad de la educación. En Honduras se llama prebásica, lo que sería la educación inicial en nuestro país. Y es un proyecto muy lindo, muy interesante, que entre otras cosas me ha permitido a mí conocer otra realidad, otro contexto, otro país y poder hacer lo que más me gusta, que es gestionar. Y una de las cosas que hace este proyecto es, estamos haciendo 120 jardines o 120, ellos le llaman centros de prebásica, en todo el territorio de Honduras, y estamos en una etapa de revisión de obras y de inauguraciones, lo cual siempre es muy lindo para cuando uno pone un proyecto poder inaugurar. Es ver, no Patri, que es lindo inaugurar. Acá está Patricia Redonda, que después va a hablar con ustedes en la mesa que sigue, que es un gusto que esté escuchándonos hoy acá. Y hace más o menos 2 meses y medio estaba recorriendo unas obras en un lugar que está ahí, en ese lugar del mapa de Honduras, en la localidad de Lempiras, en un pueblo que se llama La Iguala, y en una comunidad chiquitita que se llama Naranjal. Llegamos a ver cómo estaba la obra, cómo estaba construyéndose el jardín, qué estaba pasando con los chicos, y nada, esas cosas que uno tiene de docente. Me puse a jugar con los chicos, hicimos todo un juego de cosquillas, la guerra de las cosquillas. La verdad es que hacía un montón que no me pasaba de ponerme a jugar con los chicos, porque no estaba visitando muchos lugares con los niños ahí presentes. Y fue muy divertido, se armó toda una ronda, nada. Bueno, en un momento nos teníamos que ir. Entonces salimos del jardín, vamos a la camioneta, y cuando estoy subiendo a la camioneta, ahí estoy con los chicos, este chico, que no me acuerdo el nombre, porque los hondureños tienen nombres muy diferentes a los nuestros, Wilmer, Wilson, bueno, tienen nombres muy americanos. Pero este mismo chico, que yo justo le había sacado una foto antes, cuando estamos yéndonos, me golpea el vidrio de la camioneta, yo la bajo y me dice: ¿cuándo vuelven? Así podemos seguir haciéndoles cosquillas. Así me quedé. ¿Por qué? Porque me pasaron dos cosas, dos cuestiones que me ayudan a charlar con ustedes. Una es que yo no tenía respuesta a esa pregunta. ¿Cuándo voy a volver al Naranjal? Nunca. No sé, yo qué sé, no creo que vuelva a verlo a él, a jugar con él, a acercarme. Seguramente desde lo individual no podía resolver esa demanda, me encantaría, pero en principio me generó angustia, como diciendo: ¿y qué hago con esto, no? ¿Qué hacemos? No solo yo en esa situación, ¿qué hacemos todos nosotros y nosotras, todos los días, los trabajadores y las trabajadoras de las infancias, donde vivimos construyendo vínculos y afectividades,
y después, por el motivo que sea, nos toca dejar de estar ahí. Y tengo la presunción o la certeza de que se produce una ausencia en doble faz. Para nosotros los adultos, esa pregunta, voy a volver a ver a este chico, voy a volver a hacer cosquillas, voy a volver a naranjar, voy a volver a este jardín, voy a poder hacer tal cosa, tal otra, no tengo respuestas. Y para los chicos y las chicas se preguntan, ¿y ellos van a volver? ¿Seguirán jugando conmigo? ¿Tendré siempre ese lugar donde encontrarme con mis amigos? A donde pueda ir a pintar, a cantar, a festejar los cumpleaños, a donde pueda ir a hacerles cosquillas a los grandes. La otra cuestión que me inquietó y me inquieta, y no se inquieta, estoy seguro, es que después de muchos años de trabajar en estos escenarios, nos tengamos que volver a preguntar y a explicar la importancia que tiene la presencia del mundo adulto, más allá de las familias, en la vida de los chicos y las chicas. La necesidad de un mundo adulto público que aloje, quiera, trate bien, ofrezca espacios de abrigo e impregne alas. Adultos e instituciones que la sociedad fue inventando y transformando para alojar a los nuevos, a los que llegan, como diría Hannah Arendt. ¿Cómo puede ser que estemos preguntándonos si hay que garantizar o no la alimentación de los más chicos? Si es o no importante que haya centros de salud, hospitales, para acompañar el embarazo, el parto, el comienzo de la vida. Si es o no fundamental contar con espacios donde jugar en los primeros años, donde crecer junto a otros y otras, donde aprender a ser siendo al mismo tiempo. Espacios donde podamos acompañar los proyectos de vida de nuestra familia, de nuestros papás, de nuestras mamás. ¿Cómo puede ser que estemos discutiendo sobre la importancia de la intervención estatal frente a la pobreza, la indigencia y las necesidades? Sobre la obligación que tienen los estados de garantizar el bienestar de las niñas y los niños para que puedan desplegar sus capacidades y conquistar sus sueños para poner en positivo sus derechos. La primera infancia es un lugar de encuentro. 2 o 3 o 4 a veces generaciones se reconocen en un tiempo y un espacio determinado. Es un cruce en la historia de la humanidad, particular, específico y único de cada uno. Ese encuentro estará marcado por la cultura, la experiencia lúdica, las instituciones, ¿sí? El ambiente, el territorio que se habita, y ese encuentro será fundamentalmente desigual. Y entonces, entre los pliegues de estos dos grandes interrogantes, el individual que me hacía yo frente al chico que me pedía las cosquillas, y los colectivos, asoma el cuidado y la educación de la primera infancia. Esa trama humana e institucional que se ha ido conformando a partir de la lucha de las mujeres, del reconocimiento de los derechos de los niños, de la feminización e infantilización de la pobreza, de la intervención del Estado y de las organizaciones sociales y territoriales, del aporte de muchas ciencias y saberes, y del descubrimiento de que la crianza no es solo una responsabilidad privada, sino un bien público y social. Cuidar y educar como confluencia de la historia de la educación inicial y del desarrollo de las experiencias del trabajo comunitario, dice Patricia en un libro hermoso que sacó hace unos años. Cuidar y educar para poder imaginar, concebir y poner en práctica la mejor bienvenida y sostenerla, fortaleciendo el deseo y el respeto por el otro. También es importante para mí poder compartir con esto que les contaba, que estoy trabajando en Honduras y que antes estuve trabajando en otros países, que estoy recorriendo y sigo recorriendo algunas geografías de nuestra Latinoamérica diversa, golpeada y saqueada, y que al recorrer estos territorios me estremece una fuerte incomodidad. Estuve vinculado, perdonen la autorreferencia,
al diseño de la implementación de políticas públicas dirigidas a la primera infancia, conocí, estudié y escribí sobre estas experiencias de un mundo adulto que interviene, legitima y se apropia por momentos de ese primer tiempo de encuentro entre generaciones. Fui y soy testigo de la tensión de aquello que Claudia Fonseca identifica como laguna entre ley y comportamiento real. La distancia que siempre señala Marisa Graham, mi amiga y defensora de los derechos, que está acá en una cuadra dando otra presentación, entre los discursos que justifican y explican la actuación de lo público sobre el desarrollo infantil y la crianza y lo que sucede a la hora de efectivizar los derechos humanos de los niños y las niñas. ¿Y a dónde hemos llegado? ¿Y cuáles son los fenómenos que se han ido consolidando en las últimas décadas en el campo del cuidado y la educación de la primera infancia en Latinoamérica? Eso es lo que yo estoy trabajando lo más sistemáticamente que puedo. Latinoamérica, que por cierto no es un territorio homogéneo, sino una tela donde se dibuja una multiplicidad de culturas, historias, miradas, cosmovisiones, contextos. Un verdadero laboratorio social que ha pagado muchas veces y muy caro su osadía. Y me pregunto, y nos pregunto, y les pregunto, las políticas públicas destinadas al cuidado y la educación de la primera infancia en América Latina, concebidas desde diversos sentidos y sostenidos por diferentes prácticas, ¿contribuyen a ampliar y expandir el bienestar de las infancias en sus primeros años de vida? ¿O tienden a cristalizar o profundizar las brechas de las desigualdades persistentes? ¿Son políticas eficaces en términos de inclusión, de integración de las niñas y niños en la vida social? ¿O de alguna manera sostienen la segmentación y las diferencias de origen? Por supuesto que la respuesta no es binaria, no es simple y amerita mucho más debate que esta presentación. Hace no mucho tiempo, yo sé que no voy a respetar el tiempo, estoy seguro. Hace no mucho tiempo discutíamos apasionadamente sobre los discursos y narrativas que, como dice una investigadora, Flor Paz Lavandeira, son aquellas lógicas que legitiman y se apropian de saberes y políticas, impactan en los modelos institucionales y regulatorios. La parentalidad, la crianza y las relaciones entre los actores estatales, internacionales, no gubernamentales y de los expertos. Una parte de esos discursos que discutíamos hace no mucho tiempo tenían que ver en una parte de los discursos dirigidos a la primera infancia, construir un enfoque anticipatorio, el de la concepción del bebé y luego del niño pequeño como proyecto, como futuro a proteger, la inversión utilitaria medida en tasas de retorno, un centralismo positivista otorgado a las neurociencias y el desarrollo del cerebro, las ventanas de oportunidades, conceptos que seguramente habrán escuchado en la formación, han leído y conocen de qué se trata. Otros, como yo y como muchos de los que estamos acá, pensamos y defendimos frente a las doctrinas anticipatorias el valor de la vida como experiencia, la experiencia de cada día y el valor del tiempo de experimentación, de juego y de descubrimiento cotidiano, las múltiples infancias y el derecho a ser en cada momento, no como preparación para otra cosa. La relación de la actividad pedagógica cuidada y el entramado cotidiano, la trayectoria de vida de cada niño o niña, sus familias y comunidades, la perspectiva de derechos, de género, de inclusión, de equidad, donde se expresa la necesidad de garantizar el acceso a bienes y servicios de calidad, más allá de la condición social, económica y territorial. Desde aquella agenda de hace poco tiempo, hace una década o menos, hasta estos tiempos se han consolidado nuevos debates. Los organismos de crédito internacional, por ejemplo, en este momento hacen foco en el problema de los aprendizajes. Una discusión reinstalada en la pospandemia, identificando un rezago
un deterioro a revertir y la necesidad de una aceleración sobre los aprendizajes para volver a alcanzar la prepandemia. La realidad señala que las dificultades, el rezago, el problema de los aprendizajes es anterior a la crisis sanitaria. Es una de las consecuencias de la desigualdad, porque no aprende igual el niño que come que el que no come. No aprende igual el niño que tiene un centro de desarrollo infantil, un jardín, o trabaja bajo un árbol. No es lo mismo tener agua, luz, protección ambiental, material lúdico y didáctico y no tenerlo. Los factores asociados al aprendizaje son un tema que hoy se discute, aunque ya se venían discutiendo, pero han tomado una actualidad muy importante en todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los proyectos internacionales. Te quedan 5 minutos. No voy ni para. Bien. También se discute este tema. Y como si esto fuera poco, nos despertamos escuchando a los seguidores de Murray Rothbard y su banda de perros clonados, que han llegado a la presidencia de nuestro país y disputan el poder en otros países, imprimiendo un sentido individualista y cruel a las relaciones humanas. Tengo una cita de Rothbard, pero quizás no quiero cagarme en la mañana, pero habla dice que una sociedad puramente libre tendrá un floreciente mercado libre de niños, por ejemplo. Voy a pasarme a algunos temas. Simplemente no estamos simplemente discutiendo las teorías neoliberales, estamos discutiendo cuestiones mucho más profundas, retrocesos mucho más graves, la negación de la injusta distribución de las tareas del cuidado, del lugar del Estado. Estamos discutiendo cosas absolutamente significativas. Yo siempre escribo además, al final me complico. Partiendo de estos debates, quiero volver a nuestro continente, a Latinoamérica, y simplemente reconocer que hubo dos grandes momentos de expansión de la cobertura y de la oferta de los servicios de educación y cuidado para la primera infancia. El primero fue al conformarse los Estados-nación, al fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y el segundo se dio a partir de los años 70, 80 del siglo pasado, cuando a partir de la lucha de las mujeres y todos esos procesos que mencioné al principio, se consolidó lo que terminó siendo un nuevo campo de lo social, la primera infancia, el mundo de la primera infancia. ¿Qué terminó pasando después de este segundo ciclo de expansión? Llegando al primer cuarto de este siglo, nos encontramos ante un universo en compresión, retrocediendo, y que se consolida, se cristaliza en un conjunto de ofertas heterogéneas, fragmentadas y inequitativas. La heterogéneo, porque asume en su constelación múltiples formatos. La heterogeneidad es un valor, un aporte del campo de la primera infancia a la educación y a las políticas sociales. Es la demostración de la capacidad de adaptación entre la demanda y la oferta, la necesidad y las propuestas. La fragmentación, en cambio, es un obstáculo, porque esa heterogeneidad valiosa se termina perdiendo en un mundo de múltiples dependencias institucionales, de normas y regulaciones que no se complementan y se contradicen. Recién hablábamos de esto con Patri, de las dificultades que hay para dialogar, para encontrarse, para coordinar. Y la inequidad se expresa en las diferentes formas que asume la calidad de los servicios. Infraestructura, formación docente, condiciones laborales, material, etcétera, etcétera, etcétera.
En este cuadro, en esta imagen, compleja por cierto, la voy a sintetizar, es de alguna manera una radiografía de cómo se ha terminado de consolidar por lo menos 4 carriles, 4 modelos, 4 formatos de oferta de servicios de cuidado y educación para la primera infancia, que en general se reproducen más o menos de manera similar en todos los países de la región. Esos 4 carriles, o esos 4 líneas divisorias, como lo llaman Carolina Semoloni y Jennifer Guevara, que también trabajaron en esta línea de investigación, está conformado por un el ancho acá varía en cada país, ¿sí? El volumen que tienen hacia los lados. Esto es simplemente un esquema. El primero, se ha consolidado una línea de cuidado, de educación para la primera infancia para las élites. Claramente identificada, es una oferta privada, con muchísimos recursos, con idioma, con tecnología, que lo que hace es reproducir el poder de las élites desde la cuna, desde lo más pequeño. Aquí en Argentina hay una vasta oferta dirigida a este sector, pero hay países como Honduras, donde hay 10 jardines o 10 centros de kinder, se llama en realidad, por ejemplo, en Honduras, que son exactamente dirigidas a los hijos de la política, los hijos del mundo empresario, los hijos de los diplomáticos, y ahí está. Van a ser seguramente o compañeros de bancada, o van a ser compañeros de empresas, o van a terminar viviendo seguramente fuera de los países más pobres de Centroamérica. La segunda línea, que es la más grande, que en nuestro país es absolutamente clara, es la oferta de educación inicial pública estatal. Ahí tenemos tanto la oferta que da en las instituciones estatales como la oferta privada. En Argentina es muy ancha esta calle. Hay en otros países donde es mucho más angosta, donde hay muy poca oferta. Hay países que hace poco han iniciado y han empezado a extender la edad de la oferta pública y obligatoria de la educación inicial. El tercer carril, la tercera calle, es la que está fuertemente vinculada a las políticas sociales. En algunos países también está dentro del sector educación, pero dentro del sistema educativo claramente diferenciada de la educación formal. Acá tenemos la enorme cantidad de proyectos vinculados a las áreas sociales municipales, provinciales, nacionales, proyectos con financiamientos internacionales, básicamente dirigido a la pobreza, básicamente dirigido a los niños en mayor condición de vulnerabilidad. Y tenemos un cuarto carril, que es la oferta que existe pero que es casi vacía, la no oferta. Es lo que se dan con presupuestos bajísimos a niños migrantes, niños desplazados de conflictos armados, niños desplazados de situaciones climáticas, tornados, terremotos, etc. O población rural, que en América Latina, por ejemplo en Honduras, el 56% de la población es rural y prácticamente no tiene oferta, no tiene espacio para su cuidado y para su educación. En México hay un programa que se llama CONAFE, que está dirigido a los niños que viven en zonas rurales y la metodología es capacitar a las mamás de la comunidad para que las mamás trabajen con los niños. Entonces, y acá vuelvo a las preguntas iniciales. Este esquema que está así de establecido y así de estructurado en todo nuestro continente, lo que hace es reproducir la desigualdad de origen, la preexistente, donde cada uno de los niños que nacen va a tener básicamente definido el camino a transitar.
Pero esta imagen está atravesada por dos planos horizontales, el de los sentidos y las prácticas. Los sentidos, y ya voy terminando, no te asustes, que tienen que ver con los mandazos institucionales, sociales, culturales, políticos, de financiamiento, las visiones y misiones institucionales, la aplicación o la obligación de aplicar normas, leyes, programas, etc. Y las prácticas, que son las formas de organizar la actividad, de aplicar modelos pedagógicos o curriculares, formatos del intercambio entre adultos y niños y familias, modelos de organización institucional, le dan toda una vida propia y borran un poco esas líneas que parecen tan marcadas y permiten cierto dinamismo, cierto diálogo, fundamentalmente entre los dos canales centrales, que es donde más posibilidades hay de dialogar y construir. Y en Argentina tenemos bastante experiencia en este tema. Identificar los sentidos que albergan las intervenciones sobre los niños y las niñas en la primera infancia y describir sus prácticas permite recorrer de manera activa el lienzo donde se dibuja el futuro de las nuevas generaciones. Ser niño, ser niña es una experiencia ausente o presente, sostenida o en soledad, estimulante o autoritaria, con barreras levantadas o cerradas. El tipo de encuentro y las oportunidades que nos brinde esa experiencia marcará nuestras vidas, las vidas seguramente para siempre. Y este hermoso trabajo que nos toca crecer junto a las niñas y los niños en sus primeros tiempos de vida, necesita hoy más que nunca, de una enorme voluntad de nuestra parte, de un gran deseo de querer seguir sosteniendo con ellos y ellas este diálogo con la vida. Un diálogo que no puede ser sino desbocado, desbordado y teñido de ternura. Debe ser asumido y acordado con ternura, cuidando y educando con ternura. Hasta la ternura siempre. Ahí la salud, ¿no? Son muy educaditos. Muchas gracias. Te damos las gracias, Adrián. Te damos las gracias, Adrián, por esta participación en el primer Congreso de Educación de San Martín. Aprovechamos a darle la bienvenida a nuestra tercera ponente, que si quiere tiene un ratito para subir al escenario. Ahí está, Eleonor Faul, gracias por llegar. Y mientras Eleonor sube y se acomoda, les voy a ir presentando, entonces a nuestra segunda oradora del día de hoy, que será Mara Lesbegueris. Mara es ensayista, docente y docente universitaria de diferentes universidades de nuestro país, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de San Luis. Es miembro fundadora de AUPAS, Asociación Civil Uniendo Psicomotricidad y Artes. Es terapeuta especializada en clínica psicomotriz con perspectiva de género y derechos. Es licenciada en psicomotricidad y maestranda en antropología social. Le damos la bienvenida entonces a Mara Lesbegueris y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. En principio agradecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la municipalidad de San Martín, a la Dirección de Educación y a la Universidad Nacional de San Martín, que pudieron hacer este evento tan precioso y tan necesario. También a las docentes y a todos los trabajadores y trabajadoras del cuidado aquí presentes. ¿Se escucha bien? Bueno, yo voy a hablar sobre las violencias y el cuidado
corporal en la primera infancia, algunas cuestiones vinculadas con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo resuena esto en nuestros propios cuerpos? Y en particular, ¿cómo resuena en la primera infancia, ¿no? Antes de cristalizar en este título, fui rondando por preguntas construidas a partir de mi propio trabajo y también mis propios desconciertos, vivenciados en particular a partir de pensar esta coyuntura histórica, social y política que no nos da respiro. Estamos asistiendo a un modo de gobierno nacional que desprestigia nuestras instituciones, arrasando conquistas, acuerdos civilizatorios, derechos, erosionando los lazos sociales y precarizando la vida. Cuento con más preguntas que respuestas que espero nos sigan ayudando a profundizar sobre las emergencias e imperiosos cuidados que se necesitan seguir construyendo, sabiendo que la precarización es un afecto y un efecto que afecta lo viviente, experimentado como un debilitamiento del yo en sus procesos materiales y simbólicos identificatorios. Sabemos que no solo los y las trabajadoras del cuidado estamos asistiendo a la precarización de la vida, sino también las infancias que viven en estado de pobreza, incertidumbre, inseguridad alimentaria, faltas de garantías de sostén y de cuidado, siendo despojadas de derechos fundamentales y vitales para sus existencias. Podemos suponer que la pregunta por la vida corporal, y no solo por el cuerpo que se construye en consonancia con las expectativas sociales, amplía las lecturas hacia otras dimensiones sociales, ecológicas y políticas. Por supuesto que no se trata de pensar al cuerpo o el pensar el cuidado del cuerpo en su dimensión narcisista, ese que la industria cosmética y el mercado saben muy bien aprovechar, sino pensar desde la apuesta afectiva de las corporeidades y los modos colectivos de cuidar, de gestar salud y vida. Ahora, ¿cómo se crece y se vive corporalmente en la primera infancia en situación de inseguridad alimentaria? Sabemos que la proteína conforma todas las estructuras de nuestro cuerpo biológico y tiene un rol crucial para el desarrollo presente y futuro. Es a nivel orgánico el que provee de la materia prima para la construcción de tejidos como los músculos, la piel y los huesos. Además, forma los anticuerpos que protegen contra las enfermedades, ayudando a mantener fuerte el sistema inmune. En la primera infancia, más que en ningún otro momento de la vida, se necesita de proteínas. La falta de nutrientes produce retraso en el crecimiento, debilitamiento muscular, deshidratación, dolor de huesos y articulaciones, cambio de humor, dificultades para encontrar bienestar e introducirse en ritmos de descanso y sueño. La pobreza e inseguridad alimentaria, el cambio climático y las faltas de cuidados afectivos dan como resultado problemas variados de salud y de crecimiento. La desvitalización, la depresión, la deprivación, el desamparo, el dolor, el sufrimiento se expresan inicialmente en el desarrollo a partir de las defensas del cuerpo y sus modalidades tónico-expresivas. La hipotonía o la hipertonía generalizada, la escasa o nula posibilidad de encontrar fluctuaciones tónicas mediatizadas por nutrientes, acciones y significaciones, son el lenguaje vivo de desencuentros que no han alcanzado vía de resolución afectiva. No atender las necesidades alimentarias y el sufrimiento de un bebé, niño o niña pequeña, dejarlo llorar desconsoladamente hasta que ese llanto se agote entre expresión y demanda hacia el otro, no cambiarlo, higienizarlo cuando hace sus necesidades en los pañales hasta llegar a pasparse, lastimarse la piel, no intervenir frente a desbordes tónicos emocionales, negarles la mirada, dejarlos o dejarlas expuestas a pantallas por largos tiempos, no ofrecer el cuerpo,
como espacio de contención para que puedan ser luego calmados y regularse afectivamente, son algunas de las formas, lo sabemos, de dejarlos o dejarlas expuestas a angustias muy profundas. Ahora, ¿cómo podemos seguir explicando, como decía Adrián, el valor de las redes de cuidados, de los afectos y la sostenibilidad de la vida desde discursos tan antagónicos a los fenómenos reaccionarios, mercantiles y represivos? ¿Cómo se vive la violencia y la crueldad en la primera infancia? ¿Qué produce en épocas tan tempranas de la vida? Las perspectivas desde las cuales estoy pensando este tema articulan lo que fui aprendiendo de los estudios antropológicos postcoloniales e interseccionales, situada en una psicomotricidad que intenta acompañar desde la infancia temprana procesos de corporización libres de violencia. Desde la perspectiva clínica, el malestar, la enfermedad, los síntomas remiten a poder pensar las dificultades en el establecimiento de vínculos familiares o constitucionales de un sujeto, no siendo generalmente contemplados los determinantes o condicionamientos sociales y las formas en que una sociedad produce enfermedades, síntomas, sufrimientos a través de sus políticas, discursos, prácticas y dispositivos, generando diferentes tipos de violencia que enferman y precarizan la vida corporal. En los cuerpos se inscribe la hostilidad y el dolor si no hay otros cuerpos que cuiden y respondan afectivamente. Cuando esto sucede, no les queda otra opción a los bebés, a las bebas, que llorar, protestar con todas sus fuerzas, tensarse, enrojecer la piel, cerrar sus puños, patalear. Si esto se prolonga en el tiempo, pueden intentar autosostenerse o desplomarse, disociarse, replegarse, acorazarse, desvitalizarse. La niñez temprana es la condición de partida con prehistorias fundantes, siendo no solo una etapa evolutiva, sino un momento clave y sensible en el curso de la vida y la subjetivación. Cuanto más pequeños y pequeñas se inscribe la violencia, más daño produce en la subjetividad, dejando huellas en los modos de percibir, aprender, expresarse y enunciarse frente a sí mismo o a sí misma y los otros y las otras, brindando tal vez la convicción de que la propia vida no vale o vale poco en comparación con otras vidas. Cuando el cuerpo se convierte en objeto de indiferencia, manipulación, apropiación y consumo, metaforiza la idea de que es el territorio donde se materializa la violencia y el despojo. Lo sabemos, las prácticas violentas remiten tanto a las violencias materiales, a través de castigos físicos, faltas de alimentación y necesidades básicas insatisfechas, como también a las violencias simbólicas, esas que se reproducen de modo subterráneo e implícito, naturalizando relaciones jerárquicas de poder que se internalizan en los procesos cotidianos de socialización e incorporación, produciendo efectos directos sobre los cuerpos de los sujetos sociales. La dominación masculina, etnorracial, de clase social, van dividiendo diferentes estatus sociales, siendo las corporeidades no hegemónicas las que padecen diferentes formas de invisibilización, sanción, discriminación y o exclusión social. Nuestro mayor compromiso es entonces poder comprender cómo acompañar desde los primeros tiempos de vida los procesos de subjetivación de esas corporeidades consideradas como no hegemónicas frente a los parámetros que establecen la normalización social de nuestra cultura. En este acto de acompañamiento seguramente nos hemos encontrado con muchas niñas que nos han interpelado, que abrieron preguntas frente a aquello que ignorábamos o desconocíamos, ayudándonos en el mejor de los casos a desestabilizar y ampliar nuestra propia clínica, tarea formativa o práctica de crianza. Según Goffman, el proceso de estigmatización está asociado a roles sociales y quienes se desvían de las normas hegemónicas de significación se le asigna un lugar social devaluado e inferiorizado, siendo esa diferenciación no deseada connotada de forma negativa, ya sea por su apariencia corporal, sus disfuncionamientos, sus creencias, su nacionalidad,
su raza, su sexo género, su edad, entre otros. ¿Cuáles son en la primera infancia estas corporeidades consideradas como no hegemónicas? Tal vez los bebés, las bebas, las niñas que no se adaptan a los tiempos y a los espacios familiares o escolares, los desregulados emocionalmente, los o las que no logran adquirir los hábitos propios de la cultura, las niñeces que transgreden las normas de género, los rostros marrones, discapacitados, indígenas, afrodescendientes, pobres, migrantes, los que reciben formas de sanción y desacreditación por presentar rasgos atípicos, apariencias distintas, comportamientos interpretados como desajustados, no esperables, por transgredir una norma, un valor o una costumbre social. Hay a partir de estas distinciones consideradas no hegemónicas, otras consideradas como hegemónicas, pero las primeras son constantemente llamadas al orden: hetero, cis, capacitista, androcéntrico, adultocéntrico, por no alcanzar justamente lo que se les solicitan o lo que les solicitan sus familiares, sus pares, sus docentes, su comunidad de cuidado. Los elementos simbólicos de la estructura social, como lo son las reglas, los mandatos y los valores que se les transmiten a los niños y niñas durante su proceso de socialización, van definiendo las expectativas hacia sus expresiones, comportamientos, roles de género, y en el mismo acto se legitima a unos y se deslegitima a otros. Se niega, se silencia, se invisibiliza, se infantiliza, se disciplina o se expulsa o se patologiza a quienes se corren de esos parámetros de exigencia para la pertenencia y se les reconoce el monopolio de lugares sociales de poder y de prestigio a otros. A su vez, no solo no se experimenta de igual modo la infancia, hablamos de la heterogeneidad también acá, ¿no?, sino que las subjetividades y posiciones sociales están constituidas por vectores de raza, género, clase, discapacidad y sexualidad que se refuerzan mutuamente. Las perspectivas decoloniales y de género nos han permitido llevar la atención a la coerción de las normas, los marcos interpretativos y los parámetros que establecen la acción social, orientando la problemática a las matrices donde se gesta el poder, los modos de colonización del campo del saber, de la educación, de la cultura, a lo largo de los distintos periodos de modernización y occidentalización por los que ha atravesado América Latina. La mirada decolonial se enuncia así desde un pensamiento tanto crítico como transformativo, que tenga la capacidad de generar reconocimientos a grupos invisibilizados y respetos por las identidades en su sentido afirmativo. Por ello, las teorías activistas queer, lésbica, disca, gorda, marrones, ponen en relieve la discusión sobre las normas de admisión y pertenencia, como diría Diana Mafia, y los criterios de inteligibilidad, como diría Judith Butler, junto a la visibilidad de esos colectivos y las demandas de reconocimiento hacia sus expresiones identitarias diversas, disidentes o no hegemónicas. En esa lucha, reivindicar el derecho a la autodeterminación, autonomía y el gobierno de sus propios cuerpos como agente de sus propias decisiones ha sido una parte fundamental de este proceso social y político. Una voluntad colectiva que se replantea los modos de vivir y expresarse corporalmente. Te quedan 5 minutos más. Muy bien. El paso de la patologización de las identidades a los derechos humanos ha sido también clave a la hora de resignificar y afirmar el lugar de las corporeidades no hegemónicas dentro de la diversidad humana. A su vez, fue un avance fundamental la posibilidad de transformar desde la ESI el sistema educativo, revisando las violencias silenciadas del currículum oculto, la producción hegemónica del conocimiento, la feminización de la carrera docente, los protocolos contra la violencia de género y el abuso infantil. También la superación y los estereotipos de géneros clasistas, binarios, etnorraciales, como algunos de los temas presentes en la agenda educativa. En este contexto, donde prima el liberalismo de mercado con implicancias antiestatistas, tiene razón de ser la meritocracia, el emprendedurismo, la digitalización de la vida, las técnicas de autoayuda, la regulación de las emociones, la hiperestimulación y el sálvese quien pueda.
Para Agamben, no solo vivimos en un estado de urgencia que el poder tiene interés en mantener y explotar, sino que al mismo tiempo es productor de lo que se denomina como nuda vida, esas vidas consideradas descartables y prescindibles. Este es el fundamento oculto del sistema de soberanía que se volvió la norma y merece ser pensado. La crítica al individualismo y a la virtualización de las relaciones insta a que reflexionemos sobre los lazos sociales que constituyen la vida corporal y afectiva, pero fundamentalmente demanda exigir que toda vida importa, duele, merece vivir en condiciones de cuidado y amorosidad. Yo pensaba que tenía más tiempo, lo había ensayado y todo, pero parece que no. Me voy a ir a la última pregunta que tenía que ver con qué desafíos tiene la educación hoy. La que tenía era también, que esa se la dejo picando, ¿por qué la vida corporal es un eje analítico clave en el que confluyen las perspectivas de género, de derecho, los feminismos, la ESI, la salud social comunitaria, ¿no? ¿Por qué hablan de lo corporal? La dejo para otras. Voy a los desafíos, creo que son muchos, muchísimos, sobre todo después de la pandemia y las políticas actuales que alimentan el odio al diferente y la enorme deuda social frente a las infancias, la precarización de la vida, el agotamiento, la crisis de las expectativas y los sectores feminizados y puestos en sospecha, potenciados por las lógicas del mercado y la especulación financiera. Confío en la capacidad creativa e inventiva de la práctica educativa, esa que está pulsando hoy entre nosotros y resistiendo contra lo estructurado desigualmente distribuido. Así como la educación no es un servicio, sino un derecho, la escuela no es solo un lugar ocupado por la reproducción de violencias, sino el espacio conflictivo y transformador por excelencia. Ese lugar donde se gesta y teje la vida, los saberes, los sueños y las esperanzas. Bueno, muchas gracias. Le damos las gracias a Mara Lesmegueris por haber formado parte del primer Congreso de Educación de San Martín. Y bueno, ahora damos lugar a nuestra tercera oradora del día de hoy. Le damos las gracias por estar aquí a Eleonor Faur. Eleonor es profesora de la Escuela del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo. El núcleo de sus investigaciones se encuentra en las relaciones de género, la educación sexual integral y las políticas de cuidado. Muchas gracias, Eleonor. Gracias, Paula. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, que me honra mucho por participar de este panel y de esta tarde, donde vamos a reflexionar sobre una de mis queridas obsesiones que me acompañan hace muchos años. Me encanta escuchar dentro de un ratito a Patricia Redondo, que tanto nos ha inspirado y tanto trabajo hace también en la provincia. Primero quería preguntar, ¿cuántas personas hay acá, si pueden levantar la mano, personas que trabajen en temas de cuidado, que sean trabajadoras o trabajadores de cuidado? ¿Y trabajadoras o trabajadores de la educación? Hay una brecha ahí. ¿Que sean las dos cosas? Ok. ¿Que sean una sola cosa? Bueno. Ok. Hay un punto en esta pregunta, y estamos en una jornada, en una tarde que estamos pensando sobre cuidado en la educación inicial o en la primera infancia, y estamos vinculando, como si fueran evidentes, estos dos conceptos que para mí lo son, pero que por mucho tiempo no lo han sido, o que para muchas personas no lo son. Entonces quiero poner un poquito el énfasis ahí y quiero desarrollar mi presentación llevando esta
suerte de tensión o dicotomía a la mirada sobre los sistemas de bienestar y las políticas públicas. Entonces, para empezar, decir algo que es como bastante evidente, pero no por ello menos importante de ser dicho, que es que cuando pensamos en educación, más o menos todos y todas tenemos una idea de a qué nos referimos. Porque hay categorías bastante claras, incluso distinciones, si estamos hablando de educación formal o no formal, de qué nivel estamos hablando, las diferencias entre capacitación, formación, educación, está todo bastante establecido. Después de, por supuesto, décadas y hasta siglos de debates, de consideraciones, de regulaciones, de políticas públicas, de filosofía, de todo, que fueron más o menos encauzando el campo, el concepto de educación. Nada de eso ocurre cuando hablamos de cuidado, como lo estamos hablando desde hace ya 20 años. Cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de algo mucho más resbaladizo, donde cada uno puede poner más o menos lo que tiene en su sentido común, en sus impresiones, de qué está hablando. Es un concepto muy dado no solo para la banalización, sino para la demagogia, ¿no? Yo me acuerdo en pandemia, todos esos alegatos que la policía nos cuidaba. Bueno, veamos en los sectores de los barrios populares si de verdad están de acuerdo con que la policía nos cuida y las cuida, ¿no? Entonces, digamos, es un concepto mucho más lábil, flexible y de distintas apropiaciones que se están dando. Por supuesto, yo no pretendo, ni tengo, ni buscaría jamás decir qué es el cuidado a nivel universal. Sí puedo acercar algo de lo que han sido mis investigaciones o de lo que yo trabajo sobre distintos tipos de enfoques en relación con el cuidado y sobre qué me dedico más yo para poder hacer esta reflexión entre el tema de la educación y el cuidado. Hay, por un lado, una mirada bastante, que fue como de las primeras miradas que trabajaron sobre el concepto de cuidado, que tiene que ver con la ética del cuidado, traída primero de Carol Gilligan, después profundizada por John Tronto. Bueno, en fin, hay una literatura y mucha bibliografía que les puedo acercar después si hace falta, pero digamos, a partir de esa es una lectura filosófica de una enorme amplitud. Por ejemplo, una definición muy famosa de John Tronto y Berenice Fisher habla del cuidado como toda actividad de la especie humana que se realiza para sostener, mantener y reparar el mundo en el que vivimos. Y se considera el mundo, tanto nuestra subjetividad, nuestros cuerpos, nuestras individualidades, como el ambiente, el entorno que hace posible esa vinculación, y dicen en una red compleja que sostiene la vida. Entonces ahí cabe todo y se da para cualquier tipo de, ¿no? Es filosóficamente súper interesante, a nivel de política pública se vuelve un poco más problemático. Después hay una distinción que hicieron unas sociólogas inglesas entre el cuidado social y el cuidado sanitario. Y esto es muy interesante porque al hablar de cuidado social ya estamos haciendo una distinción donde enfocamos en qué. Ellas dicen, y ahora podríamos discutir ese concepto, pero fue muy útil para el desarrollo de la mirada sobre cuidado como parte de las políticas sociales y de los sistemas de bienestar, que cuando estamos hablando de cuidado social, hablamos de esas actividades que se realizan de manera corriente para acompañar, sostener, ofrecer bienestar a las vidas de las personas que necesitan atención permanente, de manera permanente. Ellas hablan de dependencia, sabemos que dependencia es un concepto bastante también problemático porque nadie es del todo autónomo, nadie es del todo dependiente, todos somos interdependientes y esa es una filosofía que realmente nos interesa sostener y desarrollar, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que entonces no es lo mismo ponete un barbijo, cuídate, que el tema de cómo cuidamos a nuestras infancias, cómo cuidamos a nuestras personas mayores, cómo nos autocuidamos aquellas que trabajamos sobre el cuidado, de qué manera existen cuidados de redes de trabajadoras de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos solamente hablando de la salud, estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando del bienestar cotidiano, permanente, de muchas personas que realmente requieren
atención cotidiana, permanente. Y por supuesto, la primera infancia es una población específica que no se autoabastece, que necesita esa atención permanente. Entonces, dicho esto, en donde lo que yo trabajo y lo que vengo a compartir tiene que ver con cómo se organiza social y políticamente esa provisión de cuidados. O sea, no solamente en esa cuestión de cómo es el vínculo interpersonal o intersubjetivo que supone el cuidado, sino cómo se organiza, cuáles son las instituciones que proveen cuidados, dentro de qué marco institucional y político. Y lo que más me interesa es cómo, digamos, cuál es esa relación entre las instituciones que regulan y proveen cuidados y los modos en que los distintos hogares y sus miembros acceden o no a esos cuidados. Entonces acá lo que estoy poniendo en el eje, esto es un concepto que yo menciono como organización social y política del cuidado, introduzco la categoría de política para resaltar o subrayar que ahí hay decisiones que tienen mucho que ver con relaciones de poder y con jerarquías a nivel social, y que al mismo tiempo se puede luchar para revertirlas. Entonces, lo que me interesa es ver cómo generamos una organización social y política que realmente que tome en serio las desigualdades, que asuma las desigualdades que muchas veces se crean dentro de esa misma organización y cómo se trabaja para superar esas desigualdades. Ese es el punto central. ¿Cómo hacemos para superar una organización social y política del cuidado que es injusta? ¿Qué quiere decir que es injusta? Que no llega a todas las personas por igual, en este caso, que no llega a todas las infancias de la misma manera. Entonces, dicho esto, hay algo que es absolutamente crucial de poner en contexto, aunque no me voy a referir tanto al contexto, pero cómo podemos pensar sobre la organización social y política del cuidado infantil, del cuidado de las infancias, en un país, en una provincia, en un municipio, pero pertenecemos en un país donde el 70% de las infancias viven en situación de pobreza. Entonces no estamos hablando solo de teorías, no estamos hablando de conceptos atractivos para nuestras campañas, estamos instando a tomarnos muy en serio estas desigualdades para trabajar, como digo, en su reversión. ¿Reversión? ¿Se dice? Revertirlas, bueno, revertirlas. Entonces, ¿dónde radica para mí una de las tensiones entre la mirada de la educación y la mirada del cuidado? Hay acá una perspectiva histórica, ¿no? Nos decía Gabriela Dicker hace ya muchos años, que hay una tensión histórica entre todo lo que se consideraba pedagogía versus todo lo que se consideraba asistencialismo, ¿verdad? Entonces, la idea que las educadoras, las pedagogas, las educadoras de la primera infancia, los jardines que fueron tan pioneros también en la Argentina de finales del siglo XIX y tal, eran aquellos lugares donde realmente se trabajaba por un desarrollo infantil, innovador y tal, y mientras tanto había otra serie de instituciones que eran las instituciones de asistencia social, directamente dichos así, donde estaban, bueno, en fin, lo que en otras épocas García Méndez hablaba de la minoridad, ¿no? No de los derechos de la infancia, sino de la perspectiva de los menores, las menores, y los niños y niñas de las familias pobres. Y de alguna manera eso caló tan hondo en nuestras formas de construir nuestro sistema educativo y también nuestro sistema de desarrollo social, que llevamos décadas tratando de generar unos puentes y unos vasos comunicantes que sean realmente más fluidos entre ambas perspectivas. Y décadas también de enormes resistencias en relación con esto, ¿no? Que de alguna forma van de a poquito superándose, pero yo no quiero dejar de mostrar, de decir, de comentar las cosas donde todavía uno va encontrando como esos lugares de mucha tensión
de mucho rechazo de un concepto y sobre todo el concepto de cuidado. Entonces, cuando trabajamos con docentes, cuando hacemos trabajo de campo, investigación con docentes de nivel inicial, directoras de jardines o directores, supervisores, etcétera, 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 hay muchas veces esta resistencia que tiene que ver con un reclamo legítimo, profesional, hasta gremial, ¿no? Bueno, acá hay una formación específica en haber trabajado por ser educadora, etc. De acuerdo, eso por supuesto. Lo que al mismo tiempo dice eso es que hay una suerte de divorcio en el imaginario entre si soy educadora y tengo una formación específica, no estoy cuidando. Y lo que está al lado de esa idea es una devaluación del concepto de cuidado. Es como si el cuidado fuera algo absolutamente menor, como que nos quedamos entrampadas en lo que de alguna manera la ilustración con toda la división de esferas y la imagen que lo importante pasaba en el espacio de lo público y no del privado, nos quedamos con esa idea que cuidar es algo devaluado, cuando en realidad si no hubiera cuidados no se sostendría ninguna de nuestras vidas, ninguna de las personas que estamos acá estaríamos de no haber recibido cuidados y seguir recibiendo cuidados en los momentos en los que nos necesitamos. Todos y todas podemos cuidar, tenemos la potencialidad de cuidar y sin duda todos y todas hemos recibido y seguiremos recibiendo cuidados a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué la devaluación? ¿Porque es algo femenino? ¿Porque se ha considerado femenino? ¿Porque por ser femenino hay que devaluarlo? Acá tenemos un problema y lo quiero poner en cuestión. Hay también una idea que atraviesa también las escuelas, es que la escuela y los jardines de infantes en particular son instituciones para proteger los derechos de las infancias y no los derechos de las mujeres o de las madres. Ese es otro de los textos que aparecen bastante, ¿no? Entonces acá también tenemos un problema, una tensión, que es, digamos, por un lado ya dije la de la pedagogía y la asistencia al cuidado, y la otra es que los derechos de mujeres y derechos de las infancias colisionan, como si realmente fuera imposible proteger y potenciar al mismo tiempo los derechos de las infancias y los derechos de las familias, porque no solo las mujeres son las responsables de los cuidados, o no solo las mujeres deberían ser las responsables de los cuidados o tienen la potencialidad de cuidar, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una segunda tensión que me parece muy importante anotar. Además, acá hay algo bastante interesante, ¿no? Porque es como si en algún momento pudiéramos disociarnos si somos solo profesoras y dejamos de ser madres, ¿no? O somos solo madres y dejamos de ser profesoras, cuando en realidad todo esto está pasando en general al mismo tiempo, ¿no? Bueno, a mí ya me pasó, ya hace rato, pero acá veo muchas personas más jóvenes que seguramente están atravesando ambas posiciones al mismo tiempo, ¿no es cierto? Ahora, cuando preguntamos, ¿no? Cuando hablamos con familias, con padres, madres, y que tienen hijos chiquitos, y decimos, bueno, ¿cómo te organizás con los chicos, vos que estás tantas horas en la escuela? Todas hablan del colegio. No hay quien no diga si no va el niño o la niña a un jardín medio turno, doble turno, si consiguió, si no consiguió vacante, si va... El otro día una colega me contaba, ella es de Lanús, pero lo lleva a Avellaneda porque en Avellaneda tiene doble turno, porque cuando vivía en Avellaneda ya había... etc. Es parte de la organización familiar de la estrategia de cuidado. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar eso, no? Digamos, mirándolo desde otro ángulo ya está ahí, y eso no quita que seamos educadoras, simplemente subraya que hay algunas horas del día en que además estamos logrando que haya una institución que esté atendiendo a esas infancias, y eso permite que las familias puedan también estar desarrollando otras cuestiones que tengan que ver con lo que tenga que ver. Ahora,
También hay otro tipo de instituciones o de organizaciones, entidades, que son obviamente los jardines comunitarios, los jardines de educación, los espacios de educación popular, los centros educativos, los centros comunitarios, etcétera, 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 que seguramente acá hay alguna trabajadora de espacios comunitarios de educación. Poquitas, pero sí, un poco bárbaro, bueno, bastante, bueno. Y acá tenemos también a nivel institucional, si volvemos a esta definición de la organización social y política del cuidado, como las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado y los modos en que diferentes hogares y sus miembros acceden o no a ellos, acá tenemos un típico caso de una desigualdad bastante importante en el tipo de instituciones que están en cuestión. Son diferentes los tipos de espacios, son diferentes las instituciones o las organizaciones que los llevan adelante. Muchas veces los jardines comunitarios, los espacios de educación popular están asociados a alguna organización, a algún movimiento social. Son muy diferentes y totalmente heterogéneas las regulaciones que enmarcan sobre todo los espacios comunitarios. Esto Adrián lo sabe muy bien, me ha ayudado mucho con esas informaciones. Son muy distintas las coberturas, ¿no? Las coberturas son mucho más pequeñas en los jardines comunitarios, en los espacios comunitarios, pero al mismo tiempo, generalmente, allí donde están, muchas veces son las únicas instituciones que están, ¿no? Entonces ahí también hay como distintas situaciones dilemáticas, ¿no? Como cómo generamos otro tipo de diálogos, otro tipo de puentes. Sé que la provincia de Buenos Aires trabaja mucho sobre esto. Y las educadoras populares, muchas también tienen una suerte de aversión al concepto de cuidado. Y esto también es algo bastante que yo en investigación lo fui encontrando de manera más reciente, en los últimos años. Como en algún momento era como más obvio que había un reconocimiento de su lugar, incluso había quienes decían, nosotras sí somos la segunda mamá, hace 20 años estoy hablando, y hace mucho menos era, no, nosotras somos educadoras populares. Esa idea nuevamente de sostener la noción de educación en tensión y en oposición a la del cuidado, también es importante para muchas de ellas, justamente por esta devaluación del concepto de cuidado. Hay otras, en cambio, que sí han hecho todo un trabajo con una... en pandemia, a partir de la pandemia sobre todo, y a partir de las pedagogías feministas, donde empezaron a entender el tema del uso del tiempo, el tema de la relación entre el cuidado y el sostenimiento de las vidas, el tema de la importancia como trabajo para sostener las sociedades, para sostener la economía, para sostener la fuerza de trabajo que supone el cuidado, y ahí empezaron a reconocerse como cuidadoras comunitarias incluso, y tienen esa reivindicación que ya no es alejarse de la idea de cuidado, sino el reconocimiento y remuneración de los cuidados, de ellas como trabajadoras del cuidado. Lo que disputan es la invisibilidad de los cuidados, no la devaluación de los cuidados, ¿se entiende? Entonces, dicho esto, lo que yo quiero plantear para ir cerrando es que acá hay, por supuesto, la provincia de Buenos Aires tiene una ley que trata de hacer un puente en esto. No me voy a meter porque sé que Patri va a hablar después y siempre nos ilumina. Pero sí quiero decir una cosa, que es que ha habido en algunos países, se está trabajando por instalar sistemas de cuidado, y que en Argentina hemos desarrollado un grupo de especialistas invitadas por el gobierno, por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que en paz descanse, una ley para hacer un sistema nacional de cuidados. Eso, por supuesto, no fue tratado en el Congreso, no prosperó, pero si yo tengo que pensar hoy por hoy, y además lo que pienso hace rato, ¿cuál es el nivel jurisdiccional ideal para generar un sistema de cuidado que logre articular
jerarquizar y coordinar las distintas instituciones que hay en relación con los cuidados es sin duda el nivel municipal. Es ahí donde realmente se conocen cuáles son las entidades que están trabajando, se puede ir generando a partir de las regulaciones que hay a nivel provincial y nacional algunas disposiciones y dispositivos específicos a nivel municipal, y que San Martín, desde ese punto de vista, podría tener la potencialidad de llevar adelante un sistema municipal de cuidado infantil que pueda realmente tratar de trabajar en el sostenimiento, la atención y el cuidado y la educación integral de las infancias, de la primera infancia, con una perspectiva de igualdad y de derechos. Así que con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, entonces antes de finalizar este rico encuentro, le damos las gracias a Eleonor Faur por haber sido parte, por haber compartido sus conocimientos aquí en el Congreso de Educación de San Martín. Y como dijimos al principio, nos vamos a dar ahora lugar, invitando a nuestros expositores a reflexionar de manera abierta sobre esta pregunta que nos convoca, ¿no? ¿Qué desafíos tiene desde la mirada de ustedes, ¿no?, la educación de hoy? No sé, quien quiera empezar puede tomar la palabra. Bueno, algunos los pude enunciar, otros quizás para seguir pensando. Creo que los desafíos de contrarrestar las políticas de la crueldad y del odio son un desafío que tenemos pendiente y que puede hacerse desde la educación. Creo que contar también con la potencia del cuerpo, ¿no?, con la potencia de nuestros saberes corporales y de nuestros acuerpamientos es esencial para poder pensar también estas posibilidades de resistir en estos tiempos tan complejos, ¿no? Y pensar esto, ¿no?, que el cuerpo es un territorio de afectación, de soberanía y también de potencias, ¿no? Y desde ese lugar contar con nuestras sensibilidades es muy importante. No, bueno, yo en la exposición me preguntaba si las formas que habían asumido las diversas modalidades de cuidado y educación de la primera infancia en América Latina cumplían con la idea o con lo que uno imagina como procesos de inclusión, procesos de equidad, o si lo que se estaba gestando a partir de estas categorías de lo heterogéneo, lo fragmentado y lo inequitativo era una reproducción de las desigualdades persistentes y preexistentes. Entonces, el desafío sería responder por la opción A y ver cómo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que imaginemos, lo que podamos construir en la política, lo que podamos construir en la academia, lo que podamos construir en el trabajo cotidiano, sea ese reconocimiento del niño, de la niña, como ciudadano desde su nacimiento. Y que ese encuentro que planteaba en mi exposición, que es el tiempo de la primera infancia, ese encuentro entre generaciones, el mundo adulto lo prepare, que el mundo adulto prepare el encuentro entre los que estamos y los que vienen llegando. Y prepararlo es garantizar derechos, es financiar las políticas, es crecer nosotros como educadores y como investigadores,
y es darle la palabra a los chicos y a las chicas. Romper ese modelo adultocéntrico de construir verdades digamos, inamovibles, y abrirles la puerta a los chicos para jugar, abrirle las puertas a los chicos para expresarse y para que nos digan qué mundo quieren, y ese va a ser el desafío, construir el mundo que los chicos imaginan y sueñan. Eso. Bueno, yo coincido con lo que decía Adrián. Yo creo que la apuesta es por una forma, un sistema de cuidado en la educación, una educación que sea inclusiva y equitativa y que no siga fragmentando o generando, reproduciendo las desigualdades. Ahora, quiero decir algo que tiene que ver, o sea, así como dije, el 70% de los niños y niñas son pobres hoy por hoy, y que sabemos 1 millón se va a la cama sin cenar, según el estudio de UNICEF. También hay otra cuestión que es importante tener en cuenta para los próximos años, y es que la fecundidad ha caído de una manera impresionante. Se redujo como el 30%, 35% en los últimos 7 años, lo cual es enorme, y yo no voy a hacer una política pronatalista desde acá. Lo que voy a decir es que no hay excusas para que no haya cobertura para los niños y las niñas, porque hay menos niños que hace 10 años. Y mucho menos que hace 20. Entonces, eso nos da una oportunidad para el acceso de todos y todas aquellas infancias que quieran llegar al jardín de infantes. Y después quiero decir que hay que imaginar, hay que seguir imaginando. Yo sé que hay un montón de gente que se rompe la cabeza imaginando, pero todavía no estamos logrando encontrar esas llaves porque hay dificultades institucionales, presupuestales, culturales, por un montón de situaciones. Pero esas llaves que hagan que cómo podemos hacer para que se articulen de manera virtuosa los espacios de educación formal y los espacios comunitarios de desarrollo social, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, voy a decir algo que capaz que es una barbaridad, pero es lo que se me ocurre, que es cómo hacemos para, por ejemplo, si los jardines solo cubren en su mayoría medio turno, pueden ser los espacios comunitarios los que suplen la otra jornada, la otra media jornada, pero que todos los chicos y las chicas van a los mismos espacios, no a espacios diferentes. ¿Cómo hacemos para trabajar sobre esas cuestiones? Y de manera situada. Capaz que es una barbaridad. Lo que quiero decir con esto no es que esta es la solución, es que tenemos que seguir imaginando, imaginando, imaginando. Y finalmente, y esto sí tiene que ver con los contenidos y con la cuestión cultural, y es que tenemos que reivindicar una pedagogía del cuidado, que tenemos que valorar el cuidado, valorarlo como parte de nuestra práctica docente, valorarlo como parte de las prácticas para nuestras infancias, para que aprendan a que cuidar es algo que está bien, que está bueno, que sostiene el lazo social, que nos vuelve más atentos, que nos vuelve más solidarios, que nos logra unir en una época donde todo tiende a que estemos cada vez más desunidos, no solamente por el arrasamiento de las nuevas derechas, también por las redes sociales, por un montón de situaciones que hacen que cada uno pueda estar todo el día trabajando en su casa con una computadora y que eso sea su vida durante 7 días por semana, jugando así, teniendo romances así. Todo pasa por una cuestión casi individualista, y desde ese punto de vista apostar por una pedagogía del cuidado creo que es realmente contracultural. Y como siempre digo, en un mundo que descuida, el cuidado es revolucionario, y eso es también un desafío para nuestra educación.